Lo que parecía ser solo la persecución insistente de un potrillo salvaje era en realidad un llamado desesperado que forzaría a un guerrero de alma muerta a confrontar una tragedia que reflejaba la suya, para entonces renacer a través del dolor. Si las historias sobre el poder de la redención a través del dolor resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. Itzae, cuyo nombre significaba coyote en la lengua de su pueblo, se movía por la inmensidad de la sierra de Chihuahua como un espectro. A los 40 años, su rostro era un mapa de pérdidas, surcado por cicatrices de batallas y por el sol implacable que castigaba aquellas tierras. Cada línea contaba una historia de supervivencia, pero ninguna revelaba la profundidad de la fractura en su alma. Años atrás, el ataque de soldados mexicanos se había llevado a su esposa, Anagua, y a su pequeño hijo, Taza, dejando un vacío que el tiempo no sanó, sino que solo profundizó. Desde entonces, él eligió el exilio, un peregrinaje silencioso donde la soledad era su única compañera. Se había convertido en un maestro en sobrevivir, pero había olvidado por completo cómo vivir, evitando cualquier lazo que pudiera reabrir las heridas que mantenía cuidadosamente cerradas bajo una coraza de indiferencia. El final del siglo XIX era un tiempo de sombras y sangre para los apaches. Arrinconados entre el ejército mexicano y los cazadores de recompensas americanos, cada amanecer era una incertidumbre. Aquel día, mientras Itzae rastreaba un venado a través de un cañón ocre, sintió un par de ojos sobre él. No era un depredador común, ni el brillo metálico de un arma. Era un potrillo, un potro salvaje no mucho más alto que sus rodillas, de pelaje bayo y ojos oscuros y líquidos que parecían cargar una urgencia incomprensible. El guerrero intentó espantarlo con un gesto brusco, un gruñido gutural que haría retroceder a cualquier animal salvaje. Pero el potro no huyó. Simplemente mantuvo una distancia respetuosa, siguiendo cada paso de Itzae con una determinación que rayaba en lo antinatural, un pequeño fantasma terco en su sendero de soledad. Para un hombre que hizo de la invisibilidad su arte, el potro era una amenaza andante. Su trote torpe rompía el silencio sagrado de los senderos. Sus crines claras eran una bandera visible a kilómetros de distancia. Itzae maldijo a la criatura en silencio, viendo en ella un faro que podría atraer las miradas equivocadas. Los rifles de los casacas azules o la codicia de los cazadores de cabelleras. Cambió de ruta abruptamente, escalando formaciones rocosas empinadas y atravesando arroyos de corriente fuerte, esperando que la dificultad del terreno finalmente desalentara a su seguidor no deseado. Sin embargo, al final de cada obstáculo, al mirar hacia atrás, allí estaba el potrillo, exhausto, con los flancos jadeantes, pero con los ojos aún fijos en él, una mezcla de pánico y súplica que comenzaba a corroer la paciencia del guerrero, poniendo a prueba los límites de su apatía autoimpuesta. Al caer la tarde, Itzae se detuvo a beber agua de un manantial que brotaba entre las piedras. El potro se acercó con cautela, no para beber, sino para empujar el hombro del guerrero con su hocico, emitiendo un sonido bajo y afligido antes de mirar hacia atrás en dirección a las montañas más altas. El gesto fue tan deliberado que un recuerdo largamente enterrado emergió en la mente de Itzae. La voz de su abuela, Shima, suave como el viento en los pinos, resonó en su conciencia. Todo en la tierra habla, mi nieto, solía decir, mientras le enseñaba a leer las huellas y el comportamiento de los animales. Solo necesitas aprender a escuchar con el corazón, no solo con los oídos. Por primera vez en años, Itzae no vio solo un animal irracional, sino un mensajero, y el recuerdo de Shima fue la primera grieta en la muralla que había construido alrededor de sí mismo. La noche llegó fría y cortante, como solo las noches en el Sindhu Sindhu.
Desierto de Chihuahua podían ser. Itzae encendió una pequeña fogata, más por costumbre que por necesidad, y se sentó a pulir la hoja de su cuchillo bajo la luz de las estrellas. El potro no se acercó al fuego, permaneciendo en las sombras, una silueta temblorosa e inquieta. El guerrero comenzó a observarlo de verdad, descifrando el lenguaje de su cuerpo con la pericia que Shima le había enseñado. Notó la forma en que las orejas del animal se movían, captando sonidos lejanos, y la manera en que golpeaba el casco contra el suelo, no por impaciencia, sino por una angustia que parecía emanar de sus entrañas. Movido por un impulso que él mismo no comprendía, una mezcla de curiosidad y el eco de la sabiduría de sus ancestros, Itzae decidió que, al amanecer, ya no seguiría su propio camino. Seguiría el llamado desesperado de aquella pequeña criatura. El potro lo guió hacia el norte, en dirección a un laberinto de cañones estrechos y pasajes traicioneros donde el viento aullaba como un espíritu agorero. Itzae sentía la tensión en el aire, sus sentidos de guerrero agudizados al máximo. Aquel era territorio de Justin, el puma, el cazador silencioso de las montañas. Fue entonces cuando lo vio. En una saliente rocosa sobre ellos, una forma musculosa y felina se agazapaba, perfectamente mimetizada con la piedra. El puma observaba al potro, su cola balanceándose lentamente, preparándose para el ataque mortal. El instinto de Itzae le gritó que se escondiera, que dejara que la naturaleza siguiera su curso y se librara de la carga que lo seguía. Sin embargo, al ver la vulnerabilidad absoluta del pequeño animal, que continuaba caminando ajeno al peligro inminente, algo en su pecho se movió. Una chispa de un antiguo instinto protector se encendió en medio de las cenizas de su corazón. El valor de Itzae en este momento es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de esta y otras increíbles jornadas de superación, aprovecha para suscribirte al canal. Sin dudarlo, Itzae actuó. Su mano encontró la empuñadura de su arco en un movimiento fluido y silencioso, tan natural como respirar. No sacó una flecha para matar, sino para advertir. Con la pericia de quien nació cazador, la disparó no contra el puma, sino contra la pared de roca, a pocos centímetros de la cabeza del depredador. El impacto de la punta de piedra contra la roca produjo un chasquido agudo y un zumbido vibrante, que resonó por el cañón, quebrando la concentración del felino. Sorprendido por la presencia súbita y la audacia de aquel humano de dos piernas, el gran gato vaciló. Sus ojos amarillos se encontraron con los de Itzae por un largo segundo, un intercambio de miradas entre dos depredadores alfa. Reconociendo un enfrentamiento innecesario, el puma se levantó con una gracia letal y desapareció por entre las grietas de las rocas, una sombra disolviéndose en otra. El aire se quedó pesado con el silencio que siguió. El potrillo, temblando, finalmente pareció entender la amenaza de la que acababa de ser salvado. Se giró y, en lugar de mantener su distancia usual, caminó lentamente hasta Itzae y apoyó el hocico en su mano. El toque era suave, cálido y cargado de una confianza incuestionable. Para Itzae, aquel contacto fue como un hierro candente. La sensación de una vida pequeña y vulnerable, dependiendo de él, lo transportó instantáneamente a un recuerdo que combatía todos los días. El recuerdo de la manita de su hijo Taza sosteniendo su dedo con la misma confianza ciega. Una ola de dolor y ternura lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, haciéndolo retroceder un paso, el corazón latiendo descontroladamente contra las costillas. Asustado no por el depredador que se había ido, sino por la emoción que resurgía de las profundidades. La jornada continuó, pero la dinámica entre ellos se había transformado irrevocablemente. Itzae ya no veía al potro como una sombra molesta,
sino como una responsabilidad que caminaba a su lado. Comenzó a realizar pequeños actos de cuidado casi inconscientemente. Se detenía en los arroyos hasta que el pequeño animal saciaba su sed. Elegía senderos menos accidentados para cuidar sus jóvenes cascos y compartía con él los trozos de una manzana silvestre que encontró en el camino. Cada uno de esos gestos era una traición a su promesa de nunca más sentir, de nunca más importarle nada. Sentía la coraza de apatía agrietarse a cada paso. Y el miedo se infiltraba por esas fisuras. Era más aterrador que cualquier enemigo que hubiera enfrentado. El miedo de sentir el dolor de la pérdida una vez más era un veneno que había aprendido a evitar, pero que ahora se veía forzado a tragar en pequeñas dosis. Mientras atravesaban un campo de salvia silvestre, el fuerte aroma de la planta despertó otro recuerdo de Shima. La vio, sentada junto al fuego, con los ojos arrugados brillando con sabiduría ancestral. Los seres de 4 patas sienten el dolor tan profundamente como nosotros. Itzae, decía su voz en el recuerdo. Ellos no tienen palabras, así que usan el espíritu para hablar. Cuando uno de ellos está en gran aflicción, busca a la criatura más cercana, cuyo espíritu sea lo suficientemente fuerte para entender el llamado. No importa si es hombre o lobo, el dolor tiene un lenguaje universal. En ese momento, Itzae comprendió que no había sido elegido al azar. El potro no solo lo estaba siguiendo, lo había seleccionado, viendo en él, bajo las capas de dolor y soledad, la chispa de un guerrero cuya fuerza podría ser la única esperanza para la tragedia que intentaba comunicar desesperadamente. La revelación transformó el viaje. Itzae ya no era un prisionero de la insistencia del potro. Era ahora un descifrador de señales, un compañero en una misión sagrada. Comenzó a interrogar el mundo a su alrededor con los ojos de su abuela. Observaba cómo el viento cambiaba de dirección cuando el potro relinchaba, cómo los cuervos sobrevolaban en círculos un área específica en lo alto de las montañas y cómo las otras criaturas de la estepa parecían ceder el paso a la pequeña y determinada criatura. Juntando estas piezas, comenzó a formar un mapa en su mente, un camino trazado no por hitos geográficos, sino por una corriente invisible de angustia. Se detenía, se agachaba a la altura del potro e intentaba ver el mundo desde su perspectiva, preguntando en su lengua nativa: ¿Qué ves, pequeño hermano? Guía mis manos, pues. Mis ojos no logran ver tu dolor. El camino que se reveló era brutal. El potro los llevó al corazón de la sierra, por un sendero que ningún humano en su sano juicio elegiría. Un camino de cabras montesas y espíritus. Atravesaron grietas tan estrechas que Itzae tenía que quitarse su morral para pasar, y escalaron laderas de esquisto suelto donde cada paso amenazaba con enviarlos al abismo. El esfuerzo físico era inmenso y el agotamiento comenzó a pesar sobre ambos. En un pasaje particularmente difícil, el potro resbaló, sus pequeñas patas luchando por encontrar agarre. Sin pensar, Itzae se lanzó hacia adelante, usando su propio cuerpo como escudo contra la caída, afianzando al animal con las manos y los hombros hasta que encontró un punto seguro. En ese esfuerzo compartido, en el polvo y el sudor, la barrera final entre el hombre y el animal se disolvió. Eran ahora una única entidad, movida por un único propósito. Tras 2 días de un viaje implacable, la naturaleza del llamado cambió. La angustia del potro se transformó en una desesperación febril. Sus relinchos, antes suaves, se convirtieron en gritos agudos que cortaban el aire enrarecido de las alturas, y ya no guiaba con pausas, sino que corría adelante, mirando hacia atrás para asegurarse de que Itzae lo seguía. El guerrero sintió una punzada de pánico que reflejaba la del animal. El tiempo se estaba agotando,
Podía sentirlo en la urgencia del viento y en el olor a polvo e inmovilidad que emanaba del barranco escondido, hacia el que se dirigían. Abandonó toda cautela, su propia supervivencia se volvió secundaria a la necesidad de honrar la confianza de aquella pequeña criatura. Corría ahora, ya no como un hombre que huía de su pasado, sino como uno que corría para enfrentar el destino, el suyo y el de su improbable guía. Finalmente, el potro se detuvo en la entrada de una grieta estrecha, casi invisible, entre dos gigantes de piedra. El aire allí era pesado, cargado con el olor metálico de sangre seca y el polvo de un deslave reciente. Una pila de rocas y tierra bloqueaba parcialmente el paso, un testimonio silencioso de la furia impredecible de la montaña. El potrillo se metió por una abertura e Itzae lo siguió, su corazón martilleando contra las costillas. Emergió en un pequeño claro, un callejón sin salida, formado por las paredes del barranco. El lugar era una trampa natural, silencioso y sombrío. El potro inmediatamente trotó hacia el lado más alejado del claro, donde una roca colosal se destacaba del resto de los escombros, y fue allí, bajo la sombra de aquella piedra, donde el misterio finalmente comenzó a revelarse en su forma más trágica y dolorosa. Debajo de la roca yacía la madre del potro. Era una yegua espléndida, de pelaje oscuro como la noche, pero su majestad estaba rota. Una de sus patas traseras estaba aplastada y atrapada bajo el peso imposible de la piedra, una herida de la que no habría recuperación. Sus flancos subían y bajaban en una respiración superficial y dolorosa, y sus ojos, grandes y una vez llenos de fuego salvaje, estaban ahora opacos por el agotamiento y la agonía. Estaba muriendo, no de forma rápida y limpia como la flecha de un cazador, sino lentamente, bajo la mirada aterrorizada de su cría. El potrillo se acurrucó contra su cuello, empujándola con el hocico como si intentara, por la pura fuerza de su voluntad, despertarla de aquella pesadilla. La yegua, con un esfuerzo monumental, levantó la cabeza y lamió la frente de su hijo, un último acto de amor en medio de la devastación. La escena golpeó a Itzae con la fuerza de un rayo. El gesto de la yegua, aquel último y desesperado acto de cariño maternal, rasgó el velo del tiempo y lo arrojó de vuelta al día más sombrío de su vida. Vio a Anagua, su esposa, caída en el suelo de su wickiup, usando su cuerpo para proteger al pequeño Taza de los soldados, su mano acariciando el cabello del niño, incluso cuando la vida se le escapaba. La similitud era tan perfecta, el dolor tan idéntico, que la presa que había contenido su luto durante años se rompió. Un sonido que no era humano, un aullido de puro dolor, escapó de su garganta. Cayó de rodillas, el rostro contorsionado en una máscara de agonía, y las lágrimas calientes y amargas finalmente brotaron. Lloró por la yegua, por el potro huérfano, por su esposa y por su hijo. Lloró por el guerrero que no pudo salvarlos y por el fantasma en el que se había convertido desde entonces. Las lágrimas cesaron, dejando en su lugar una claridad dolorosa y una calma resuelta. El llanto no lo había quebrado, al contrario, había lavado el polvo de su alma, permitiéndole ver lo que debía hacerse. Itzae se levantó, el cuerpo aún temblando por las secuelas de la emoción, y se acercó a la yegua moribunda. La miró a los ojos y vio no solo dolor, sino un entendimiento silencioso. Con un movimiento lento y reverente, desenvainó su cuchillo. No había brutalidad su gesto, solo una compasión profunda. Susurró palabras de disculpa y promesa lengua de su pueblo, pidiendo perdón al espíritu del animal por lo que estaba a punto de hacer. El acto fue rápido, preciso y misericordioso, un fin para un sufrimiento que la naturaleza, en su crueldad, había prolongado. Terminó con el dolor de la madre, aceptando el suyo propio como parte del ciclo.
Con la yegua en paz, Itzae inició un ritual que Shima le había enseñado para honrar a los espíritus de los animales cazados. Recogió hojas de salvia que crecían en las grietas del barranco y las quemó lentamente, dejando que el humo sagrado purificara el aire y llevara sus plegarias. Con la punta de los dedos, cerró suavemente los ojos de la yegua y marcó su frente con un poco de la tierra húmeda del lugar, devolviendo simbólicamente su cuerpo al cuidado de la madre tierra. No pidió nada para sí mismo. Su plegaria era para ella, para que su espíritu corriera libre por las praderas celestiales, fuerte y completo de nuevo. El potro huérfano observaba todo en silencio, un testigo solemne de aquel acto de profunda conexión espiritual, un gesto que reafirmaba los lazos sagrados entre todas las formas de vida, lazos que Itzae había pasado años intentando olvidar, pero que ahora se reafirmaban como su verdad más fundamental. El sol comenzaba a ponerse, pintando las paredes del barranco con tonos de naranja y púrpura, cuando el humo de la salvia finalmente se disipó. El silencio que se instaló era un silencio de luto, pero también de paz. El potro, que había permanecido inmóvil durante todo el ritual, dio un paso adelante y luego otro, hasta detenerse al lado de Itzae. Apoyó la cabeza en la cadera del guerrero, un gesto de completa entrega y vulnerabilidad. En ese toque, Itzae sintió el peso y el regalo de su nueva realidad. La misión de salvar a la madre había fracasado, pero una nueva misión había nacido de la tragedia: cuidar del hijo que ella había dejado atrás. Miró al pequeño animal y vio un reflejo de sí mismo, un huérfano de la vida. La diferencia era que ahora ninguno de los dos necesitaba enfrentar la oscuridad solo. La soledad de ambos terminaba allí, en ese lugar de pérdida. Antes de dejar el barranco, Itzae cortó una fina tira de cuero de su bolsa y la ató holgadamente alrededor del cuello del potro, no como una soga de posesión, sino como un lazo de compañerismo. Era una guía, una promesa silenciosa de protección. Al salir de aquel sepulcro de piedra y volver a la luz del crepúsculo, Itzae sentía cada paso con una intensidad nueva. El dolor en su pecho aún ardía, una brasa viva que el recuerdo de su familia siempre mantendría encendida. Sin embargo, algo había cambiado fundamentalmente. El dolor ya no era un ancla que lo ataba al fondo de un río de amargura. Ahora era la tierra fértil de donde brotaba una empatía feroz. Cuidar de aquella vida inocente daba un nuevo significado a su propio sufrimiento, transformando el recuerdo de su pérdida en una razón para proteger y nutrir la vida. Esa noche, el campamento de Itzae fue diferente. Por primera vez en años, no era un refugio para uno, sino un santuario para dos. Eligió un refugio natural al pie de un acantilado, protegido del viento, y recogió pasto seco para hacer una cama suave para el potro. El fuego que encendió era bajo y constante, no solo para el calor, sino para proyectar un círculo de luz protectora alrededor del pequeño animal dormido. Mientras las estrellas giraban en el cielo oscuro, Itzae no durmió. Permaneció sentado, con el rifle en su regazo, vigilando el sueño de su nuevo compañero. Cada respiración suave del potro era un bálsamo para su alma herida. El instinto de proteger, de vigilar, de garantizar la seguridad de otro ser, era una fuerza que pensaba que había sido enterrada con su familia, pero que ahora resurgía con una potencia abrumadora, dándole un sentido del deber que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo. Los días que siguieron fueron de aprendizaje mutuo. Itzae, el guerrero solitario, se convirtió en un maestro, paciente. Comenzó a mostrarle al potro los secretos de aquellas tierras áridas que eran su hogar.
Le mostraba con gestos y sonidos qué raíces eran buenas para comer, dónde se escondía el agua bajo la arena seca de los lechos de los ríos y cómo identificar el olor de un depredador en el viento. Cada lección estaba teñida con una nostalgia dolorosa, pues eran las mismas enseñanzas que había soñado algún día transmitir a Taza. El dolor del recuerdo era agudo, pero ahora venía acompañado de un nuevo sentimiento, el de continuidad. Al transmitir su conocimiento, honraba la memoria de su hijo de una forma activa. El potro, por su parte, lo absorbía todo, siguiendo a Itzae con una lealtad inquebrantable, su joven instinto reconociendo en aquel hombre su única oportunidad de supervivencia. Una mañana, mientras observaba al potro intentar imitar sus movimientos, saltando torpemente sobre un tronco caído, un nombre surgió en la mente de Itzae, claro y certero como el sol de la mañana. Lo llamaría una palabra de su pueblo que significaba sombra. No era la sombra de la oscuridad o del luto, sino la sombra que acompaña a un viajero, un compañero constante e inseparable. Ese día, al llamarlo para beber agua, la palabra salió de sus labios por primera vez, un sonido extraño y al mismo tiempo familiar. «Ven, Hailey». El potro levantó la cabeza, sus orejas moviéndose al sonido de su nuevo nombre, y trotó en su dirección. El acto de nombrar fue el sello final de su pacto silencioso. Hailey ya no era solo un potro salvaje que había rescatado, era su responsabilidad, su sombra, un ser con identidad y un lugar a su lado. La palabra llenó un poco del vasto silencio en el que Itzae había vivido por tanto tiempo. Cuidar de Hailey forzó a Itzae a interactuar con la tierra de una manera que había abandonado. Sobrevivir solo era simple, necesitaba poco y se movía rápido. Pero un potro en crecimiento necesitaba pastos nutritivos, agua abundante y rutas seguras, libres de depredadores y terrenos peligrosos. Itzae se encontró planeando sus días en torno a las necesidades del animal, pasando horas buscando valles escondidos donde el pasto crecía más verde o siguiendo el vuelo de los pájaros para encontrar fuentes de agua ocultas. Esta nueva misión lo forzó a mirar hacia el futuro, a pensar más allá del próximo amanecer. Ya no estaba solo pasando los días, esperando que terminaran. Los estaba construyendo, tejiendo una rutina de cuidado y provisión que lentamente lo reconectaba al ritmo de la propia vida, un ritmo que pensaba haber perdido para siempre el día que le arrebataron a su familia. Cierto día, al llegar a un arroyo de aguas cristalinas, Hailey, exultante con la abundancia de agua, comenzó a chapotear y a saltar dentro del lecho poco profundo, intentando morder los pequeños peces que huían de sus cascos. La escena era de una inocencia tan pura y torpe que algo se rompió dentro de Itzae. Un sonido bajo y áspero escapó de su garganta, un sonido que apenas reconoció. Una risa. Fue breve, oxidada por el desuso, pero fue real. Una sonrisa genuina, la primera en incontables estaciones, se extendió por su rostro marcado por el tiempo. En ese instante, sintió que el peso de años de luto se aligeraba, aunque fuera por un breve momento. Hailey no solo le había dado un propósito, le estaba devolviendo la capacidad de sentir alegría, de encontrar belleza y ligereza en un mundo que para él se había convertido solo en cenizas y sombras. La vida, en su forma más simple, lo estaba reclamando. Este redescubrimiento de la alegría abrió sus ojos al mundo de una nueva manera. Las enseñanzas de Shima, que antes eran solo recuerdos dolorosos, volvieron a ser guías vivos. Comenzó a notar nuevamente el rostro de sus ancestros en las formaciones rocosas, a escuchar las historias que el viento susurraba entre los saguaros y a reconocer las plantas medicinales que su abuela usaba para curar. Dejó de moverse solo para sobrevivir y comenzó a caminar en comunión con la tierra.
Todas las mañanas se giraba hacia el este y ofrecía una plegaria silenciosa al sol naciente. Un ritual que había abandonado por sentir que los espíritus lo habían abandonado. Ahora entendía que no eran los espíritus quienes lo habían dejado, sino que él se había cerrado a su presencia. Cuidar de Hailey le estaba enseñando a rezar de nuevo. Las estaciones giraron, trayendo el frío cortante del invierno y el calor renacentista de la primavera. Con el paso de los meses, Hailey se transformó. El potrillo torpe dio paso a un caballo joven y fuerte, sus músculos definiéndose bajo el pelaje bayo, sus ojos aún cargando la misma inteligencia, pero ahora con una nueva capa de confianza. Se convirtieron en una leyenda susurrada por el viento de las sierras. El guerrero fantasma y su sombra equina, moviéndose como un solo ser. La comunicación entre ellos era silenciosa, tejida por gestos sutiles, sonidos y una comprensión que trascendía las barreras entre las especies. Hailey era su mascota, no era su igual, su compañero en la danza de la supervivencia, un testimonio vivo de la resiliencia que ambos habían encontrado el uno en el otro. Una tarde, mientras observaba a Hailey pastar en un prado cubierto de flores silvestres, Itzae tocó las cicatrices de su propio rostro. Comprendió, con una claridad que solo el tiempo y el dolor pueden traer, que las heridas del alma son como esas marcas. Nunca desaparecen por completo, pero se convierten en parte de quien eres. El dolor, por la pérdida de Anagua y Tasa, aún existía, pero ya no era una oscuridad que lo consumía. Era ahora una estrella distante, una luz que le recordaba la profundidad de su amor y la fuerza de su espíritu. Se dio cuenta de la suprema ironía de su destino. El llamado desesperado de Hailey no era para salvar a su madre, pues para eso ya era demasiado tarde. El verdadero llamado, ahora lo entendía, era para salvar a Itzae de sí mismo, para rescatar al hombre que se había perdido en el desierto de su propio luto. Un día, a la orilla de un arroyo, se topó con huellas que no eran de animales. Eran las marcas de mocasines gastados, de pies pequeños y vacilantes. Siguiéndolas con la cautela de un depredador, encontró a quien buscaba, una joven mujer y sus 2 hijos pequeños, escondidos en una pequeña gruta, los rostros marcados por el hambre y el miedo. Años atrás, Itzae se habría disuelto en las sombras, rodeándolos como si fueran una enfermedad, un peligro para su seguridad y un espejo insoportable de su propia familia perdida. Sintió el viejo instinto de huida agitarse dentro de él, la voz amarga que le advertía no involucrarse, no sentir, no arriesgar. A su lado, Hailey permaneció tranquilo pero atento, observando a su compañero humano, sintiendo la tensión de la decisión que flotaba en el aire. Itzae miró los rostros asustados de los niños, y en ellos ya no vio el fantasma de su hijo, sino simplemente a niños de su pueblo que necesitaban ayuda. La empatía, ahora despierta y fortalecida, venció al miedo. Sin decir una palabra, se acercó lentamente, dejando el conejo que había cazado esa mañana en el suelo, a una distancia segura para que pudieran tomarlo. Luego levantó la mano y señaló un pasaje en las rocas, un camino oculto que los llevaría a un valle seguro, lejos de las rutas de las patrullas mexicanas. La mujer lo observó con los ojos muy abiertos de sorpresa y gratitud, reconociendo en él no a un espectro de las montañas, sino a un hermano. En ese simple acto de compartir, Itzae no solo estaba ofreciendo comida, se estaba reconectando con su tribu, con su gente, con el mundo de los vivos. Alejándose del lugar del encuentro, Itzae sintió una ligereza en sus hombros que no era solo la ausencia del conejo en su morral. El miedo de que la interacción reabriera sus heridas resultó infundado. En cambio, el acto de dar sin esperar nada a cambio lo llenó con una sensación de propósito que no conocía. Finalmente entendió lo que Shima quería decir cuando
Hablaba de que la fuerza de un hombre no se mide por cuántas batallas gana, sino por cuántas personas logra levantar. Durante años, creyó que su soledad era una fortaleza que lo protegía del dolor, pero ahora veía la verdad con una claridad cegadora. Su soledad era una jaula, y cada acto de empatía era una llave que lo liberaba gradualmente. Al ayudar a aquella familia, no solo les dio una oportunidad de supervivencia, sino que también reafirmó su propia humanidad. Movido por este nuevo sentido de paz, Itzae dejó de vagar sin rumbo. Su viaje ya no era una huida, sino una búsqueda de un lugar para empezar de nuevo. Y lo encontró. Era un pequeño valle enclavado entre tres picos, protegido de los vientos fuertes e invisible para quien no conociera los caminos secretos de la sierra. Un manantial de agua pura brotaba de las rocas y alimentaba un prado de pasto frondoso, el paraíso perfecto para Hailey. Había casa abundante en las laderas y refugio en una cueva poco profunda y seca. Por primera vez desde que se exilió, Itzae deshizo su bulto, no solo para pasar la noche, sino para quedarse. Limpió el suelo de la cueva, construyó un anillo de fuego permanente y comenzó el lento proceso de transformar aquel pedazo de tierra salvaje en un hogar, un lugar donde él y su sombra podrían finalmente descansar. La vida en el valle escondido asumió un ritmo suave, dictado por el sol y las estaciones. Los días de Itzae ya no eran una lucha desesperada por la existencia, sino una serie de actos deliberados de creación y cuidado. Mejoró el refugio en la cueva, tejió cestas con fibras de yuca para almacenar nueces y raíces, y encontró los mejores puntos de observación para vigilar la aproximación de extraños, ya fueran hombres o animales. Hailey, ahora en su esplendor como un joven adulto, pasaba los días pastando libremente, pero nunca se alejaba demasiado, siempre manteniendo a Itzae en su campo de visión. Su relación era de una domesticidad salvaje, un equilibrio perfecto entre independencia y lealtad. El guerrero y su sombra habían encontrado su santuario, un pequeño rincón de paz en un mundo que continuaba en guerra consigo mismo. Cierta noche, bajo la luz de la luna llena que bañaba el valle en plata, Itzae abrió un pequeño morral de cuero que no había tocado en años. De adentro, sacó una única pluma de águila, la pluma que Anagua usaba en su cabello. La sostuvo por un largo tiempo, sintiendo el calor residual de sus recuerdos, las alegrías y los dolores. Recordó la sonrisa de ella, la risa de Tasa, y por primera vez, el recuerdo no trajo una punzada de agonía, sino una ola de calor y gratitud por el tiempo que tuvieron. Con reverencia, se acercó al fuego y soltó la pluma sobre las llamas. La observó quemarse y transformarse en humo, subiendo hacia las estrellas. No era un acto de olvido, sino de liberación. Ya no necesitaba aferrarse a fantasmas, pues el amor que ellos le dieron ahora vivía en sus acciones, en la manera en que cuidaba de Hailey y honraba la tierra. La sabiduría que Itzae encontró en su viaje era antigua y profunda. Había aprendido que un corazón no se fortalece cerrándose, sino abriéndose. La coraza que había usado por tanto tiempo para protegerse del dolor también le impedía recibir la sanación. Fue la insistencia de una criatura inocente y el dolor reflejado en su tragedia lo que lo forzaron a romper el caparazón de su propia soledad. La verdadera fuerza, ahora lo sabía, no residía en su habilidad para cazar o luchar, ni en su capacidad para soportar el sufrimiento en silencio. Residía en el valor de sentir el dolor del otro como si fuera propio, de permitir que la compasión lo guiara y de entender que, en el gran ciclo de la vida y la muerte, nadie está verdaderamente solo, a menos que elija estarlo. La empatía era el lenguaje olvidado que lo reconectó con el mundo. Al amanecer, era común verlos en la cima de la cordillera que guardaba el valle. Itzae de pie, alto y erguido, y Hailey a su lado, la crin dorada, brillando con los primeros rayos de sol. Juntos,
observaban la vasta extensión de la Sierra de Chihuahua, desplegándose abajo, no como un territorio hostil al que temer, sino como el hogar que los había probado y, finalmente, sanado. Ya no eran un guerrero fugitivo y un potro huérfano, sino los guardianes silenciosos de aquel lugar secreto, un hombre y un caballo que habían encontrado el uno en el otro la mitad que les faltaba. El aire de la mañana era limpio y lleno de promesas, y en sus corazones compartidos había la paz de quien ha enfrentado la oscuridad más profunda y ha emergido para saludar un nuevo día, más fuerte y más completo que antes. El mundo más allá de las montañas continuaría su marcha ruidosa de progreso y conflicto, pero para Itzae ese ruido se había vuelto distante, irrelevante. Su universo ahora tenía las dimensiones de su valle, la compañía de su caballo y la sabiduría silenciosa de la tierra. Ya no buscaba venganza ni redención a los ojos de ningún dios. Hombre, su salvación había venido en la forma de una responsabilidad, en el deber de cuidar de una vida que el destino había puesto en su camino. Al honrar esa responsabilidad, estaba, de hecho, honrando la memoria de su esposa e hijo de la manera más verdadera posible, no hundiéndose en el dolor de su ausencia, sino abrazando la vida con el mismo valor y amor que ellos un día le proporcionaron. El viaje que había comenzado con la persecución inexplicable de un potrillo salvaje había llegado a Chenú, su verdadero destino. Itzae finalmente entendió que el llamado al que había respondido no venía solo de la criatura desesperada, sino de las profundidades de su propia alma fracturada. El potro era el mensajero, pero el mensaje era para él. Era un recordatorio de que para sanar una herida, primero hay que tener el valor de tocarla. Al permitirse sentir el dolor de aquel animal, finalmente se dio permiso de sentir el suyo propio, no como un veneno, sino como el primer paso hacia la purificación. El universo, a través de uno de sus hijos más inocentes, le había tendido la mano, forzándolo a salir de la oscuridad. Así, la historia de Itzae y Hailey se entrelazó con la propia tierra, convirtiéndose en una de esas leyendas silenciosas contadas no en palabras, sino sentidas en la quietud de un cañón al atardecer o en la lealtad vista en los ojos de un animal. Es una historia que nos recuerda que la salvación a menudo no llega como un gran milagro, sino como un pequeño ser terco que se rehúsa a abandonarnos en nuestra soledad. Demuestra que incluso cuando el corazón se transforma en piedra, la fuerza persistente de la vida y la conexión puede, eventualmente, encontrar una grieta para hacer brotar una nueva esperanza, probando que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado por un llamado de ayuda. La historia de Itzae nos enseña que la resiliencia no se trata de no caer, sino de la fuerza que encontramos para levantarnos, muchas veces con la ayuda inesperada de aquellos que cruzan nuestro camino. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte este viaje con otras personas que puedan encontrar fuerza en él. Será un honor saber desde dónde nos ves, así que deja tu comentario abajo contándonos tu ciudad. Muchas gracias por tu compañía y hasta el próximo viaje.